En medio de la crisis política que enfrenta Perú, tras el golpe de Estado propiciado a su presidente, Pedro Castillo, gobiernos representativos de la Patria Grande expresaron su absoluto respaldo al mandatario depuesto y requirieron a quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio, a la vez que instaron a las autoridades encargadas de la transición respeto a la cabalidad por la investidura y garantías judiciales para Castillo. A través de un comunicado, los presidentes de México, Bolivia, Argentina y Colombia también expresaron su preocupación por los recientes sucesos y señalaron que el ex líder sindical, desde el día de su elección, fue víctima de un hostigamiento antidemocrático, violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué incidencia puede tener el comunicado conjunto en la suerte política de Castillo, en un país con un diseño político que ha permitido 6 presidentes en 5 años? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Luego de que grupos de oposición propiciaran un golpe de Estado al presidente peruano, Pedro Castillo, que de acuerdo con algunos expertos fue fraguado bajo la apariencia de un autogolpe presidencial sobre la amenaza a la vida de Castillo y la traición de la limitada ala de representación en el Congreso, gobiernos de la Patria Grande expresaron su absoluto respaldo al mandatario. En medio de la complicada situación política que atraviesa el país andino, una representación de peso de jefes de Estado latinoamericanos defendieron el accionar del presidente Pedro Castillo, elegido legítimamente en las urnas. En ese contexto, los presidentes López Obrador de México, Petro de Colombia, Fernández de Argentina y Luis Arce de Bolivia mandaron un comunicado en el que requirieron a quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Del mismo modo, los 4 mandatarios pidieron respeto por la investidura del presidente, además de exigir el cumplimiento a cabalidad de sus garantías tras su arresto, por el cual fue trasladado al mismo centro penal donde cumple condena el dictador Alberto Fujimori, lo que más que un asunto del azar parece un acto premeditado y malicioso de sus adversarios. En ese sentido, a través de ese comunicado conjunto, dichos presidentes latinoamericanos solicitaron a las autoridades el respeto y reconocimiento de los derechos humanos del ex líder sindical y ex maestro de escuela, a la vez que la protección judicial en los términos consagrados jurídicamente. Así pues, los jefes de Estado también hicieron un llamado a los actores políticos de Perú para atender la voluntad ciudadana que llevó a Castillo al primer cargo político del país en 2021, atendiendo a la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay que recordar que tras el proceso sistemático de persecución a Castillo, ejecutado por las instituciones bajo el mando de la oposición política, quienes obran no solo por intereses particulares, sino a merced de intereses extranjeros, estos mismos países, además de Ecuador, habían expresado meses atrás su respaldo al presidente peruano. A propósito de ello, los gobiernos mencionados reiteraban en otro comunicado conjunto su solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas, expresando además su confianza en que todos los actores nacionales privilegiarán la construcción de consensos amplios en el país. Dicho lo anterior, hay que destacar que en el más reciente comunicado, los ejecutivos de México, Bolivia, Argentina y Colombia también manifestaron su profunda preocupación por los recientes sucesos, sin referirse en absoluto a la designación de Dina Boluarte como una manera de no reconocer su supuesto gobierno y en un gesto claro de apoyo a Castillo. Por otra parte, el comunicado difundido en redes sociales por el Gabinete de Prensa del gobierno mexicano sostiene que para el mundo no es una novedad que Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cabe recordar que Pedro Castillo tomó posesión a finales de julio de 2021 tras ganar las elecciones frente a Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori. Ni bien había ganado,
grupos de oposición con intereses codiciosos empezaron a hostigar y perseguir a Castillo para mantener su hegemonía en diversos ámbitos. Por supuesto, hay más razones detrás del terremoto político en Perú, que según expertos, explican que este estallido y que van más allá simplemente de Pedro Castillo y aquel supuesto autogolpe que dio. Por ejemplo, para algunos analistas, hay una responsabilidad directa en la fragilidad y volatilidad del gobierno del presidente peruano, dada su inexperiencia política y la falta de un partido político que respaldara intenciones tan ambiciosas en medio de una jauría de fieras como proteger los casi ilimitados recursos naturales consabidos de su país. Otros expertos mantienen los argumentos expuestos en el comunicado reciente de los mandatarios latinoamericanos, en el cual se señala que sencillamente el ex líder sindical ha sido víctima de una implacable campaña política de la oposición, con ataques perfectamente previsibles en el Perú, desde el momento mismo de su victoria electoral. En ese sentido, aunque no se puede reducir la complejidad de la situación que vive actualmente Perú, y su presidente depuesto ilegítimamente, sí puede observarse, conforme a lo dicho por unos y otros expertos, una especie de convergencia en los planteamientos presentados que desataron su tsunami sociopolítico actual. De tal modo que la inexperiencia y falta de respaldo político de Castillo, sumado a su falta de carácter para gobernar un territorio codiciado y vendido por gobiernos predecesores, paralelo a una sucesión de hechos producto de un peculiar diseño político institucional que ha permitido 6 presidentes en 5 años, son el terreno suficientemente abonado para que brotara la sonada crisis. Llegados a ese punto, es oportuno mencionar que la evidente e inquietante inestabilidad institucional que sucede en la nación, que hace temer por la gobernabilidad de este país representante de la patria grande, tiene sus orígenes más recientes en un ordenamiento jurídico totalmente cuestionable. Así, la destitución o renuncia de un presidente en Lima, que era algo que de tanto pasar parecía normal, previsible y no sorprendía a nadie, ha sido posible debido al diseño institucional en el sistema político de Perú, en el cual prima el poder del Congreso con un alto margen de maniobra sobre un ejecutivo que termina siendo frágil. Todo ello ha dado como consecuencia el abanico de mandatarios que han pasado en los últimos 5 años por el Palacio de Gobierno peruano, de tal modo que en lo que dura un mandato han pasado 6 dignatarios, todo por una figura legal instaurada en la Constitución Nacional de 1993, que permite al Congreso amenazar constantemente el poder y desempeño político del presidente. Una constitución en la que 1/3 de la población no participó y fue rechazada por casi la mitad de los que votaron. Según esta, los congresistas son competentes para destituir al gobierno cada vez que consideren que el presidente tiene incapacidad moral, un término lo suficientemente vago para que pueda significar cualquier cosa. Y así, con 87 de 130 votos a favor, el presidente se va. Un poder preocupante en un Congreso que más obedece a minúsculas cuotas clientelistas e intereses particulares que a programas políticos o ideologías definidas, y es desde esa fragmentación que terminan controlándolo todo a favor de las clases dominantes del país y, por supuesto, sus influencias externas. Así las cosas. Este sistema aparentemente frágil, que parece agrietarse con cada nuevo gobierno de los últimos años, realmente es perfecto para la permanencia del statu quo que sostiene los privilegios de la parasitaria élite limeña, quienes utilizan su poder para obstaculizar cualquier iniciativa en contra de sus intereses que pretenda ver la luz en el terreno político que controlan. Desde esa perspectiva, podría preguntarse: ¿tiene incidencia el comunicado conjunto de los mandatarios latinoamericanos en la suerte política de Castillo? Lo real es que a nivel externo, el asunto puede tener connotaciones importantes en la política exterior de Perú, aún más si, como en el caso de México, se suspenden las relaciones políticas entre los países. No obstante, la otra cara de la moneda señala que, como en el resto de las problemáticas internas en todos los países, la suerte final está en manos de su población,
quien se enfrenta a la dicotomía de decidir necesariamente entre gobernanza de poderes fácticos que les aseguran un caos perpetuo o la determinación de asumirse como un Estado soberano, lo que por supuesto acarrea el derrumbe de un sistema corroído y todo lo que ello conlleva. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.